Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Chica Zapata, soy médico veterinario, trabajo en la ciudad de Manizales, Colombia. Mi consultorio se llama Zoovida Medicina Veterinaria. El área de dedicación o el área de mayor interés mío es medicina interna, cardiología, medicina crítica o cuidados intensivos, medicina de especies silvestres y homotoxicología veterinaria. Acabo de llegar de un congreso, un simposio internacional, mejor, en medicina neurovascular. Tuve la oportunidad de conocer varios de los mejores médicos del mundo en la parte neurovascular. A veces pensamos que la parte de la neurología es solamente el cerebro, y el cerebro tiene que ver con todos los sistemas. Por lo tanto, allí en aquel simposio había médicos, cardiólogos, pediatras, neurólogos y de todo tipo de especialidades y subespecialidades. Fue algo muy interesante, fue una experiencia muy bonita que quiero volver a repetirla. Gracias le doy al laboratorio GEL por haberme invitado a este congreso de neurovascular enfocado a la medicina holística, a la medicina bioenergética, a la medicina biológica. Es algo muy bonito, porque no podemos hablar de medicinas alternativas. Para mí la medicina alternativa no existe. Simplemente es la parte de la medicina que nosotros no conocemos. Es la parte de la medicina holística que nosotros los médicos nos enfocamos y nos ceñimos estrictamente a que la medicina solamente es la medicina que practicamos los médicos veterinarios, los médicos humanos, que es la medicina tradicional. Por eso vuelvo y lo digo, la medicina alternativa no existe. Lo que existe es el complemento de lo que no conocemos. Esto fue algo interesante. Tuve la oportunidad de conocer uno de los mayores médicos, uno de los médicos sin fronteras, médicos humanos, médicos intelectuales, médicos que luchan por prepararse para salvar vidas, siempre buscando el camino a la excelencia, que es el logo de Zoovida Medicina Veterinaria, mi consultorio. Médicos como el doctor Jorge Carvajal, que lastimosamente no está viviendo en Colombia, sino en España. Médicos que los han entrevistado en los mejores canales de televisión del mundo, por su interés, por su entrega científica y académica, por su alto valor sentimental, moral de las emociones, porque son médicos que piensan en la humanidad, porque son médicos que no están pensando en llenar sus bolsillos de dinero, sus arcas de dinero, sino pensando en el paciente. La medicina sin humanismo médico no tiene razón de ser. La medicina no debe tener privilegios. La medicina no debe tener pacientes privilegiados, como me sucedió a mí en la Facultad de Medicina Veterinaria hace muchos años, en donde si llegaba un caballo, que era en aquella época de la gente mafiosa, era el mejor atendido, y el caballo carretillero no le paraban nada de bolas. No sé si hoy sucede lo mismo con el quirófano, que tiene un quirófano que costó $200.000 aproximadamente, 400 millones de pesos colombianos, y parece que lo estaban utilizando para los caballos de la gente más rica acá del país. Los invito, doctor Carmona, invito a la clínica veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas de Manizales, a que seamos más médicos humanos, más médicos de entrega, a que atendamos los animales sin protección, los animales cuyos dueños no tienen la suficiente capacidad económica, y les ayudemos a ellos. Hagámoslo como caso clínico, hagámoslo como estudio,
de interés para los estudiantes. Pero no nos dejemos llevar por el orgullo, por la idolatría. Eso no debe existir. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ser médicos de entrega a los pacientes. El humanismo médico ante todos. Ante todo el humanismo médico. Así el paciente sea, el dueño tenga un extracto humilde o un extracto muy rico. Es un paciente, le dan las mismas enfermedades. Le da hepatitis, le dan amiotrofías biotróficas, cerebrales. Le dan cardiopatías, le da de todo. Así sea el perro de la persona que anda en la calle pidiendo limosna, o el perro, o el gato, o el animal de la persona más rica del país. Todos son pacientes. Todos les da la misma enfermedad, hay que tratarlos igual. Hay que ser idóneos, éticos, hay que tener entrega hacia el paciente hasta lo último, acompañarlo hasta lo último en la enfermedad. Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. Hay que mejorar la calidad de vida del paciente. Porque cuando un médico hace eutanasia, asesina el conocimiento, asesina su propio conocimiento. Porque todos los pacientes que le van a llegar de ahí en adelante, como no hay experiencia por intensidad, entonces ese médico no tiene la necesidad de estudiar sobre la patología a la cual se enfrenta. El tratamiento más fácil para no derivar, para no interconsultar, para no estudiar, se llama eutanasia, por diversos métodos. Si nosotros, cada paciente nos pone a estudiar, cada paciente nos da el interés en leer, en preguntar. Hay gente que sabe más del área o más de la patología de ese paciente que nosotros. Hay que preguntar. No hay que ser egoístas. No hay que pensar de que si el paciente se me va de mi consultorio no va a volver, por temor a que se quede en otro consultorio médico veterinario quizás más bonito. Si el paciente lo dejo en mi consultorio sin los recursos, sin el conocimiento científico, el paciente no me va a volver a mi consultorio porque se me va a morir en mi consultorio. Los invito para que conozcamos médicos como el doctor Jorge Carvajal, un médico de un humanismo médico impresionante. Los invito para que vean su trayectoria. Un hombre que habla sobre armonías cardíacas. ¿Cómo puede curar un médico desde su punto de vista cardiovascular, desde sus emociones, con su corazón? ¿Cómo puede curar un paciente? ¿Cómo puede mejorar la calidad de vida de un paciente? Un médico que está cambiando el sentido de la medicina a nivel mundial, que da conferencias por todo el mundo. Los invito para que vean una de ellas, se llama La muerte y el sendero del aprendiz. Espectacular. Espectacular su conferencia ayer en el congreso, en el seminario, en el simposio internacional de neurovascular. Un médico de médicos. Un médico al cual yo me le quito el sombrero. Un médico que yo lo tomo como un émulo y que algún día quiero ser como él. En la parte cardiovascular, en la parte de medicina interna, que es lo que a mí me gusta. Le doy gracias al doctor Carlos Arturo Jiménez Castro por haberme acompañado. Un médico a quien yo admiro y respeto mucho. Un médico veterinario pionero en presión arterial en pequeños animales, que tiene 2 libros escritos y quizás el tercero, sobre perros y gatos, sobre pequeños animales, que escribió la hipótesis de Overton, que escribió de la mitocondria al sol, o del sol a la mitocondria mejor. Un médico que es coautor del libro de infecciones cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares del doctor Carlos Mucha, médico cardiólogo argentino. Un médico con el cual tengo el honor de crear la unidad de veterinarios Pequeño Corazón, que la pueden ver en el Facebook, donde hacemos cardiología, donde hacemos ecocardiografía y todo lo concerniente al área cardiovascular en la ciudad de Manizales. Mi teléfono es 57 311 502 1449. El 57 es el código de entrada al país. 311 502 1449 mi teléfono celular.
Cualquier inquietud que tengan en lo que le podamos colaborar a nuestros colegas es con mucho gusto. Es una intención humilde. Nunca me gusta hablar de mí porque sería la mayor apología a la idolatría y no me gusta hacer eso. Los invito para que conozcan los trabajos del Dr. Carlos Arturo Jiménez Castro. Dentro de poco esclarecemos un estudio que venimos haciendo desde hace un tiempo sobre presión arterial y datos de electrocardiografía en caballos. ¿Cuántos caballos, valiosos y no valiosos, se mueren de infarto y tienen afecciones cardiovasculares? Y nadie habla de eso. El médico veterinario no se acerca al paciente cardíaco. Le tenemos miedo a la cardiología, muchachos. Nos da miedo la neurología. Nos da miedo la urología y nefrología. Desde aquí un saludo muy especial para el doctor César Mayorga en Bogotá. Desde aquí un saludo muy especial para el doctor Patricio Torres y César Villalta en Santiago de Chile. Desde aquí un saludo muy especial para el doctor Fernando Paredes en la ciudad de Quito. A la doctora Sara María Freire Chacón en Guayaquil. A la doctora María Gabriela Sebane Martínez en San Juan, Argentina. A todos aquellos médicos que se preocupan por el paciente, que se preparan para salvar vidas, siempre buscando el camino a la excelencia. Los invito para que vean un trabajo de presión arterial en pequeños animales que está en YouTube, se llama Presión Arterial en Pequeños Animales, compartido junto con el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro y el doctor César Augusto López Zuluaga. Ahora se encuentra en la ciudad de Pereira. El doctor Zuluaga nos comparte en el video hablando sobre tonometría. ¿Cuántos de nosotros hacemos presión arterial? ¿Cuántos de nosotros tomamos tonometría a los pacientes? La presión arterial es lo primero que el médico humano nos toma a nosotros. Debemos pues, colegas, hijos de Igea, de Asclepio, de Simón de Atenas, de Demócrito, de Hipócrates, de Palacapias, los sucesores de Jorge Cuellar, que fue el primer médico veterinario que existió en la ciudad, que existió en Colombia, y que trabajó en un consultorio de microbiología hasta 1941 cuando murió. Los invito a que ahondemos en el paciente crítico, en el paciente cardíaco, en el paciente neurológico. Si no podemos ir a una especialización, por lo menos estudiemos, que todo está en los libros. El paciente no nos pregunta de dónde venimos, de dónde estudiamos, en dónde están los títulos colgados en la pared. El paciente nos pregunta, el paciente lo que quiere de nosotros, o el dueño del paciente más bien, lo que quiere de nosotros es que saquemos adelante a la mascota. Siempre buscando un camino a la excelencia. Siempre preparándonos para salvar vidas. Los invito a que nos acerquemos al paciente crítico, al paciente con diferentes problemas. No solamente en medicina veterinaria, todo paciente que llega necesita tratamiento antibióticos, antiinflamatorios y purgantes. Hay que ahondar en el paciente metabólico, el paciente oftalmológico, el paciente con problemas de oído. Hay que ahondar en la psiquiatría veterinaria, un área nueva en medicina veterinaria, pero con un alto bagaje y un alto conocimiento a nivel mundial. Hay muchos zoopsiquiatras en el mundo, especialistas en behavior, en comportamiento, donde podemos tratar al paciente desde los trastornos conductuales o tratarlo con farmacología, con inhibidores tricíclicos, con una cantidad de cosas que hay en medicina veterinaria. Somos una ciencia muy grande. Yo diría que la medicina humana es una rama de la medicina veterinaria. Los médicos son muy interesantes, desde aquí me les quito el sombrero. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por nuestra carrera? ¿Qué estamos haciendo por los pacientes? No podemos vivir la vida de una manera folclórica. Hay que prepararnos para salvar vidas, muchachos, y hay gente muy interesante en medicina veterinaria.
Desde aquí mi ovación y un saludo para ustedes. Busquemos el apoyo entre todos nosotros. No seamos un gremio alejado los unos de los otros. No seamos un gremio que queremos saberlo todo y hacerlo todo. No cometamos errores, no cometamos chambonadas, como se dice aquí en Colombia, por querer hacer todo nosotros, por querer hacer las cosas nosotros solos. Derivemos, interconsultemos. Es preferible que el paciente no me vuelva, pero que esté vivo allá donde esté. A no que por temor a que se me quede en otro consultorio, no me vuelva a mi consultorio porque se me murió. Seamos un gremio unido, dejemos las críticas, tantas cosas. Recordando al doctor Favaloro, René Favaloro, que fue un médico argentino, muy interesante, un médico que se graduó a la edad de 20 y punta de años, que en la época peronista el gobierno de Perón le ofreció uno de los mejores hospitales por ser un médico de un alto nivel académico. Este médico no quiso ejercer en los grandes hospitales. Él no quiso ejercer sino en la zona rural. Él decía que él era un médico rural. Se fue a estudiar a Cleveland sin saber inglés, a la clínica de Cleveland en los Estados Unidos en cirugía vascular. Un médico que llegó a ser uno de los mejores cardiólogos y cirujanos de corazón, inventor del bypass coronario, inventor del stent, de la arteria aorta a las arterias subcoronarias que estaban obstruidas, pasando por encima de la parte necrosada o tromboxada. Realizó más de 13.000 cirugías. A los 8 años de estar en Cleveland decidió volverse a su país, a trabajar por su país. Creó la Fundación Favaloro, donde se operaban gente con compromisos cardiovasculares, donde llegó a tener más de 400 médicos graduados de Latinoamérica en su fundación en cirugía cardiovascular, donde realizó 13.000 cirugías, y debido al gobierno que no le daba apoyo, porque la mayor parte de los gobiernos en nuestros países, como en Colombia, la mayor parte de los gobiernos le dan más apoyo a la guerra, a crear militares, a crear fuerza militar, policías, a darle las mejores prebendas, motos, carros, que a pensar en educación y salud. Y un pueblo sin educación y salud no tiene progreso, no tiene futuro. Pensemos en la educación y en la salud, para que pensemos en el futuro de nuestros pueblos. La medicina sin humanismo médico, como decía Favaloro, no merece ser ejercida. La medicina no debe tener privilegios, no debe tener pacientes privilegiados. ¿Debe ser para quién? Debe ser para todos. La medicina debe ser ética, de entrega hasta el final en el paciente. Las dualidades de la vida. Un cardiólogo, como el doctor René Favaloro, se cansó de buscar apoyo a nivel nacional, a nivel internacional de organizaciones, y no se las estaban dando la fundación para atrás. Él decidió terminar con la vida. Decidió acabar con sus últimos años, el doctor René Favaloro, y se pegó un tiro en el corazón un 12 de octubre del año 2000. Para todos ustedes, muchas gracias por su atención. Les deseo un feliz día, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Hasta pronto.